Tú estás- Leyenda del fútbol Bonita playera. mexicano, mi querido Beto García Aspe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, hola, ¿cómo estás, mi Alex? Un fuerte abrazo, ya ahí lo estaba escuchando. Saludos ahí a René, a Iván también y todo. Y bueno, acá listo para platicar de lo que quieran de la selección nacional. Mira nada más la Saludos, Beto. cantidad de medallas, trofeos, reconocimientos, y deben ser nada más unos cuantos de otros que debes de tener en otro lugar. Sí, no, bueno, esto es la oficina, o sea, el salón de Lego está en otro lado, ¿no? Lo tenemos en otro lado. No, o sea, nada más la muestra. Es una muestra, es una Nada pequeña más, nada muestra. más. No, pues qué gusto, Beto. Y te invitábamos hoy, y gracias por el tiempo, porque ya a ver, pasando este sábado contra Suiza y el martes contra Turquía, ya va a faltar un año exactamente para que arranque la Copa del Mundo United en México, Estados Unidos, Canadá, básicamente en Estados Unidos la mayoría de los partidos. Hoy la pregunta es directa. ¿Cómo está tu sensación hoy a un año? ¿Para qué crees que nos alcance, Beto? Mira, a ver, yo estaba muy desilusionado de la selección, pero ya después de ver el último torneo donde gana México y donde vi a muchos jugadores en otro nivel, ¿no? No un nivel tan bajo como venía mostrando, y bueno, hay que destacar obviamente y todos vamos a coincidir en lo de Raúl Jiménez, que fue el jugador más importante en este torneo, pero cuando jugó al lado Santi Jiménez no se vio tan mal como se venía viendo en selección. O sea, me dejó una sensación de mayor tranquilidad. O sea, conozco perfectamente a Javier, sé que va a trabajar muchísimo con este grupo. Creo que le va a ayudar una barbaridad este torneo donde va a tener a los jugadores más de un mes. Eso es vital, porque yo siempre, ahora que estamos hablando de selección nacional, pongo el ejemplo de cuando me tocó regresar a selección con Javier en el 2001, que estaba casi la eliminatoria perdida y bueno, conseguimos ganarle a Estados Unidos, pero lo que hizo fuerte a esa selección fue cuando nos fuimos a la Copa América más de un mes, allá a Colombia, y llegamos hasta la final en esa Copa América de Colombia, y ahí hicimos ese equipo, entendimos todo lo que quería Javier, había muchísimos jóvenes tenían sus primeras participaciones en selección nacional, que después se convirtieron en figuras, si así lo quieres ver, como Jared Borghetti, como Torrado, como muchísimos jugadores. Entonces, eso me da tranquilidad de que va a tener a ya un plantel. Yo creo que Javier ya debe tener un 75-80% de los que van a ser convocados de aquí hasta el Mundial. Pero bueno, por ejemplo, hay un jugador de Toluca, el medio de contención, que se me hizo que jugó una liguilla sensacional y que lo tiene hoy en la convocatoria, que ya lo había convocado y que no lo utilizó. Entonces, habrá que ver algunos otros jugadores, pero tengo una sensación diferente a como la tenía antes. Yo creo que sí puede esta selección, si trabajan bien en este torneo, si consiguen volver a ganarlo y después en los partidos que se vengan, que ya no va a tener un torneo oficial, pero tendrán que tener partidos amistosos y la mayoría son fecha FIFA donde contará con todos, ir ahora sí que moldeando todo lo que quiere y armando una buena selección pues para representar. Tienes la gran ventaja de jugar en México, entonces eso creo que lo tienes que aprovechar. Compañeros. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, René Tobar por acá. Beto, tú eres un líder. Yo te vi jugar, te entrevisté varias veces en mi época de periodista. Y si algo resalta de ti es el liderazgo, el carácter, lo que eras como futbolista, fuiste a Argentina, en fin, muchas cosas. Yo no veo respetuosamente que esta selección tenga líderes y en las selecciones que tú representaste había muchos líderes, había muchos jugadores que daban la cara, sacaban la cara y además el talento excepcional futbolísticamente hablando. ¿No te preocupa, Beto, que a un año yo, salvo Jiménez, que por supuesto que es un gran jugador, yo no veo líderes en la selección? Sí, a ver, el liderazgo se puede o sea, hacer de diferentes maneras, ¿no? Y hay jugadores, por ejemplo, Rafa Márquez, tú recuerdas, yo sí lo considero un gran líder y a lo mejor no hablaba, ¿no? Yo sí creo que en esta selección, por lo menos hoy veo a dos líderes que tienen que ser los que deben de llevar la batuta, y uno obviamente es Raúl Jiménez, por el momento que está pasando, por Sí, cómo sí. salió de esa lesión, por cómo regresó.
Hoy muestra que tiene una madurez excepcional y aparte está futbolísticamente en su mejor, yo veo hasta mejor que antes de la lesión. En estas últimas etapas que pudo jugar con selección y en la última etapa que jugó en Inglaterra. Por algo lo renovaron, ¿no? En el equipo allá en Inglaterra. Entonces, yo creo que él tiene que ser el líder de esta selección. Y el otro que veo es a Edson Álvarez, ¿no? Creo que es un jugador también que está jugando, ya muchos años lleva en Inglaterra y son los dos líderes que yo vería, René. O sea, no sé si haya más, hay algunos jóvenes, lo que tú quieras, pero yo en esos dos, obviamente que recae el peso específico de ese liderazgo que tiene que tener la selección. Yo no sé, hoy está Ochoa, que también sabemos que fue un líder en selección nacional, hoy lo veo ya en su última etapa y veremos si acaba estando en la lista definitiva, pero yo me quedo con esos dos líderes. Yo sí veo a Raúl Jiménez ya con toda la madurez para poder ser el líder de esta selección y a Edson lo vengo diciendo desde tiempo atrás, que es el único jugador que veía como que podía tomar esa estafeta de liderazgo en esta selección. Beto, ¿cómo estás? Iván Pirrón de este lado. Primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Tres en la Banca. Siendo que México es una de las sedes de este mundial, pues por obvias razones la selección mexicana no tiene que clasificarse, no tiene que buscar ese boleto al mundial. ¿No crees que esto pueda resultarle contraproducente a la selección, no tener esa adrenalina, no tener esa presión de clasificarse al mundial y pues únicamente llevársela con partidos amistosos y uno que otro torneito por ahí? Pero ¿no crees que le va a hacer falta esa adrenalina y esa presión al Tri de clasificarse al mundial? Sí, o sea, obviamente que a veces es benéfico el que juegues esos partidos porque te exigen, porque tienes que ir a jugar de visitante en canchas complicadas y tienes que ir tomando un nivel futbolístico en competencia. Sí, sí creo que a lo mejor le afecta, pero bueno, ya está, ¿no? Vas a jugar en tu país, entonces no tienes esas eliminatorias, tienes que aprovechar las pocas, ¿no? Y creo que Javier aprovechó ahora el último torneo que ganaron, ahora esta Copa de Oro, que será el último torneo oficial que tenga la selección, y tendrás que acoplarte a los partidos amistosos, ¿no? Y ojalá, que, bueno, ya ahí tenemos una lista de partidos que creo que están interesantes, los que van a jugar contra los equipos asiáticos también se me hacen interesantes, y tendrás que acostumbrarte a eso. Veremos si consigue Javier el poder tener a la mayoría de jugadores más tiempo previo al Mundial, que eso creo que sería importantísimo para él. Veo complicado con los jugadores que están en Europa, pero sí, el no participar en una eliminatoria, o sea, contestándote específicamente lo que me estás preguntando de no tenerla, sí creo que a lo mejor le viene mejor a México el poder jugar estas eliminatorias que regularmente calificamos. Y bueno, ahora con tantos equipos que ya van al mundial, pues imposible que no calificáramos, ¿no? Pero sí te sirven esos partidos ante los equipos importantes que están en el área, como Estados Unidos, como Canadá, el mismo Panamá que ha crecido muchísimo. Entonces, sí perjudica, pero pues te tienes que adaptar. También Claro. sabemos que se buscó muchísimo el que llegara el mundial a México nuevamente. Y tienes que aprovechar el ser país sede, ¿no? A final de cuentas vas a tener a, a tu público, que eso es una motivación. A mí me hubiera encantado. O sea, me acuerdo que en 1986 estuve a nada de poder llegar a la selección, estaba muy joven y bueno, al final fue el abuelo el que convocan, pero era una ilusión jugar en tu país, con tu gente. Yo creo que eso debe ser, eh, no sé, para los jugadores debe ser tener mucha ilusión de poderlo hacer y aprovechar esa situación. Hay que recordar que en el 86 lo que hicieron fue, les dieron a los jugadores un año antes y estuvieron de gira por Europa, por todos lados, jugando un año con Bora Milutinovic y eso permitió que en ese mundial sí Sí. se llegara a ese quinto partido tan famoso, ¿no? Y increíble lo que pasó contra Alemania en Monterrey, donde hubo un gol legítimo del abuelo Cruz y no lo marcaron, lo que tú quieras, pero yo creo que te tienes que adaptar si no vas a tener eso y aprovechar los partidos que vas a tener pues, de aquí a
¿qué diremos? A marzo, y después si consigues tener a los jugadores unas 2, 3 semanas, que ninguna selección los puede hacer eso, veremos la gestión que hace tanto Rafa como Javier ahora que van a viajar para buscar que les puedan dar, si ya no tienen nada que pelear en sus equipos los jugadores, aprovechar esos momentos, ¿no? Sí, los van a soltar 6 semanas antes, por eso no va a haber liguilla con seleccionados, no va a haber play-in y todo esto. Tantas cosas que dices que se me vienen temas y temas y temas. Por ejemplo, esto que dices, ¿no? A nada de ganarle a Alemania, que terminó siendo subcampeón del mundo. México debió haber estado, o bueno, pudo, estuvo muy cerca de semifinales, la mejor actuación de todos los tiempos. Y en México 80, en México 70, digo, sí fueron vapuleados por Italia, que también terminó siendo subcampeón, y también México se metió entre los 6 mejores. Digo, primero, la verdad es que a mí, no sé, hoy, y mira que yo siempre estoy con la selección mexicana, más que la América, más que los Yankees, más que los Vaqueros, más de cualquier otra afición que yo pueda tener, la selección mexicana por delante, y no los veo. Pero bueno, a ver, te lo quiero ligar a esta otra cuestión. ¿Por qué habría de evolucionar el fútbol mexicano? ¿Por qué, caramba, por más allá de que lo queremos tanto y a la selección más? Si no cambiamos nada, Beto, o sea, han tenido oportunidad los dueños y siguen aferrados a no ascenso y descenso, porque ellos solamente ven, yo me defiendo lo mío, que no vaya a descender mi franquicia que me ha costado tanto dinero y que me deja dinero. Y no ven en el bien colectivo que es la competencia, esto que se genera allá abajo, esta angustia de descender y que genera tan fuerte competencia. No, bueno, sigue Ibar ahí, que nadie sabe, no sé si me puedes explicar tú qué caramba hace Ibar como presidente de la federación. Vaya, se atreve de repente Jesús Martínez a querer pelear y pues ya le sacaron a León del Mundial de Clubes y ya lo retó y ya se supo públicamente, ¿no? Emilio Azcárraga diciéndole, pues tienes la piel bien delgada, ¿no? Porque ya hay un pleito personal entre los dos. O sea, no hacemos nada para mejorar. Sigue el play-in, nada más lo van a quitar por esto del Mundial, pero ya dijeron, va a seguir, aunque a nadie le convence y no sirve para nada, más que a lo mejor a las televisoras. ¿Por qué caramba entonces vamos a evolucionar? Es más, nos gusta a los dos también Javier Aguirre, pero traen por tercera ocasión un mundial a Javier Aguirre con el que, pues a lo mejor no pasó nada más, ¿no? Que con Bora, que dijiste bien, pues ahí sí estuvimos muy cerca. No, a ver, entiendo totalmente lo que me estás diciendo y obvio que no, y lo hemos dicho reiteradamente que el fútbol mexicano se ha estancado y por eso no ves a tantos jugadores jóvenes que empiecen a salir y que puedas rejuvenecer totalmente la selección mexicana. Eso está clarísimo. Mientras no regrese el ascenso y el descenso, lo de tantos extranjeros, lo de la multiplicidad, o sea, siempre, esto lo hemos vivido siempre, pero ahora está peor, o sea, porque lo único que quieren los dueños de los equipos es dinero y ver cómo ellos sacan dinero en lugar de ver por el fútbol mexicano. A mí mi etapa como seleccionado, por lo menos, tuvimos a un Güero Burillo, que tú lo sabes perfectamente, Alejandro, que siempre apoyó al fútbol mexicano y siempre, por lo menos yo, toda la relación que tuve, podrá tener a su alrededor, tenía gente que a lo mejor no era de lo mejor, pero el Güero, si te le acercabas como capitán de la selección, le decías, ¿sabes qué está faltando? E inmediatamente lo arreglaba y peleaba con el fútbol mexicano, con los dueños o con los que eran los presidentes en ese momento, lo que tú quieras, para que se le diera prioridad a la selección. Y eso fue un parteaguas cuando fuimos a la Copa América de 93 para que México empezara a sonar mucho más a nivel internacional. Hoy estamos al revés, ¿no? Hemos quitado y se han equivocado para mí en tantas cosas que es difícil que el fútbol mexicano, por eso la MLS se habla de que ya está muy cerca del fútbol mexicano, que ya a veces nos gana, nos deja fuera, no se diga de selección Estados Unidos. Entonces, sí creo que hay muchas cosas que se han dejado de hacer, pero también creo que hay jugadores interesantes, que con todo y todo han salido jugadores muy interesantes que pueden acoplarse al sistema de Javier Aguirre y poder hacer un buen mundial. O sea, ¿por qué? Porque los vi en los últimos partidos, hubo 2 o 3 jugadores que me encantaron. En esta liguilla, por ejemplo, hay un Alexis Vega
Sí. un Marcel Ruiz, que se me hacen dos jugadores que pueden ser, si mantienen ese nivel en selección nacional, pueden ser muy interesantes para Javier y obviamente aunado a otros jugadores que ya pasan por buen momento y que ya son tan comprobadísimos en selección nacional. Entonces, eso es lo único que a mí me ilusiona. O sea, comparto contigo todo lo del fútbol mexicano, pero mientras no cambien va a ser muy difícil. Y obviamente por eso soy un convencido de que no tenemos en fuerzas básicas que salgan tantos jugadores mexicanos como salían antes, pues porque están tapados totalmente por tanto extranjero. Y si me dijeras que es puro extranjero de calidad, pues está maravilloso, pero la realidad es que no. O sea, la realidad es que cada equipo puede tener cuatro o cinco extranjeros de calidad y no más, los demás son relleno y a lo mejor porque hay negocio o porque cuestan menos que el futbolista mexicano, lo que tú me digas Bueno, si Beto, quieras, hasta pero Camberos lo taparon y está en un equipo de puros mexicanos. O sea, es que sí, no es me cabe en la increíble. cabeza. No, no, es increíble, increíble muchas cosas y muchas situaciones que pasan en nuestro fútbol que ya lo conocemos y que siguen pasando y que en lugar de crecer, sí, el fútbol mexicano, y lo hemos dicho ya muchísimas Estancado. veces, pues se ha estancado y eso es una realidad. O sea, yo tengo esa ilusión, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Y a lo mejor me ilusiono a lo tonto y no pasa nada No, con ojalá no selección estés mexicana, equivocado. ¿no? Ah, Pero ve, ojalá yo veo ciertas cosas y ciertos jugadores que hoy lo que sabes que es un punto vital y que lo sé porque o sea, tengo relación de repente con cierta gente que está en selección, eh, la mentalidad del jugador que iba a selección era muy diferente a la que hay ahora. Hace algunos meses antes de que llegara Javier, porque Javier eso sí tiene. Quieres venir, pero vienes comprometido. Y aquí no vengas nada más porque tienes que venir. O sea, si no quieres, te vas. Y creo que se vio en el último torneo que ganó la selección mexicana que la actitud de los jugadores fue otra. Y sé que ya van comprometidos y con gusto. Y eso es importantísimo, cosa que no sucedía antes. Entonces, por eso te digo, son ciertos factores que me han dado la ilusión de pensar que México puede hacer un buen mundial trabajando de la mejor manera. y el caso más claro, Beto, es el de Henry Martin, ¿no? Que no, parece que no hubo ahí una buena coordinación ahí con el Vasco y pues ya no lo convocó hasta ahora en la Copa Oro y hoy se va lesionado. Pero Beto, a ver, te quiero preguntar, yo para mí este mundial es un engaño y te voy a decir por qué es un engaño. Porque se juega como local. El último mundial que vivimos los mexicanos fue en Qatar y nos fue muy mal. Ni siquiera avanzamos a la siguiente fase. ¿Para qué le alcanza a esta selección, Beto? No, bueno, Y si ¿para tú qué le crees que también el alcanza? hecho de ser locales, pues obviamente es un engaño, en el sentido de que tenemos todas las de ganar. No Es es que lo mismo ya lo jugar había en el... dicho, René, le alcanza para pues, ilusionarnos, ¿no? O sea, No, no, Sí, pero en posición, vaya, en posición, ¿a quién, para qué? O sea, ya aquí mira, empiezo del quinto partido. Ya. mira, ya ahora si no tiene que ser el quinto, tiene que ser más partidos porque ya hay mucho más Claro. equipos, ¿no? Y que también eso es una cosa que si hablamos del fútbol mexicano, también hay que hablar de FIFA, ¿no? Que cada vez es más dinero y más dinero y más torneos, o sea, y matan a los jugadores físicamente, pero bueno, como son millones y millones que da la FIFA, por ejemplo, el Mundial de Clubes y todo esto, pues los equipos tienen que ir porque les pagan muy bien y, y necesitan el dinero los clubes. Pero yo sí creo que, a ver, México tendría que llegar por lo menos, o sea, yo lo que creo es que si hacen una buena preparación para llegar a este mundial como debe de ser y pasan por buen momento los jugadores más importantes, creo que sí puedes igualar lo que se ha hecho en mundiales anteriores mínimo, porque ya en el anterior retrocedimos, en Qatar, como tú lo decías perfectamente, no avanzamos, Ni increíble avanzamos. después de tantos mundiales que siempre avanzabas y a lo mejor ahí te quedabas, aunque hay sensaciones diferentes, ¿no? De cuando te quedaste en un mundial a cuando te quedaste en otro, ¿no? Dependiendo cómo jugaba la selección. Pero a final de cuentas, yo sí creo que esta selección, si se prepara bien, podríamos, por ser locales, y si aprovechas esa localidad, ¿qué es aprovechar esa localidad? Es que sigas jugando en las siguientes fases en México y no te tengas que ir desde la siguiente fase del primer partido irte a Estados Unidos. Creo que eso podría ayudar para mejorar o por lo menos igualar lo que veníamos haciendo antes, ¿no? Beto, a Javier Aguirre se le ha criticado porque es un técnico que te da resultados, pero con equipos de bajo perfil, ¿no? Él siempre ha sido visto como prácticamente un bombero, ¿no?
¿Crees que el Vasco pueda revertir esto en el Mundial y que no nos pase lo que nos pasó como en aquel famoso partido contra Argentina, que un día antes o 2 días antes en la conferencia de prensa vimos a un Javier Aguirre derrotado, con la mirada hacia abajo, tapándose el rostro con una gorra, respondiendo monosílabos, algo muy raro, muy turbio ahí que estaba pasando, que solamente él sabe, y que bueno, después vimos a una decepcionante selección mexicana en contra de Argentina. ¿Podrá el Vasco con este paquete, tú que lo conoces más de cerca? Sí, no, no, por supuesto que yo creo que sí puede. O sea, si aceptó es porque todavía tiene la ilusión de volver a poder dirigir a la selección mexicana en un mundial y buscar trascender, ¿no? A ver, a mí me tocó la primera, que la verdad, si te acuerdas de ese mundial de Corea-Japón, la primera fase fue sensacional de la selección Increíble. mexicana. De docente Sí. todo se oscurece porque pierdes contra Estados Unidos, ¿no? Y ahí se acabó el mundial y pareciera que fue el peor mundial de todos, pero la primera fase contra los italianos, lo bien que jugaba el seleccionado mexicano es que los italianos decían, ya, hombre, ya los dos pasamos, que se acabe el partido, ya no vayan hacia el frente. O sea, increíblemente, ¿no? Pero después de estas dos experiencias, yo esperaría que Javier busque ahora estando en México, porque Javier jugó ese mundial de 86 cuando fue en México y fue muy importante. O sea, bueno, recordar el gol de Manuel Negrete, que él es el que se lo pone y después le da el zape y lo que tú quieras. Pero a final de cuentas, creo que él sabe perfectamente lo que es jugar en México un mundial. Entonces, sí creo que puede buscar y a lo mejor después de una buena actuación en este mundial, Javier diga, ¿sabes qué? Ya me retiro ahora sí y vamos a ser directivo, vamos a hacer otra cosa. Si hace un muy buen papel, imagínate con selección nacional, que creo que es lo que él, lo poco que he podido platicar con él, creo que es su intención, ¿no? Terminar de la mejor manera en su tercera etapa con selección nacional y a lo mejor ya dar un cambio y buscar hacer otra cosa en el mismo fútbol, pero ya en otra posición, ¿no? Entonces, sí, sí, a la pregunta que me haces, yo te diría que sí, creo que tiene la capacidad Javier y la experiencia después de haber vivido dos mundiales anteriores como técnico, ¿no? Beto, a ver, cuestiones a lo mejor medio tácticas que nunca ha sido lo mío. Yo respeto mucho a los que jugaron y a los que pues aprendieron, ¿no? De esto de la dirección técnica, pero también digo, a veces uno ve cosas que son tan obvias, que no necesitas más estudios. Y me refiero a una cosa, mundiales. México ha tenido buenos delanteros. Ha tenido a Chicharito en un buen momento, que luego no le dieron la confianza y acabó haciendo 2 goles entrando como suplente en ese mundial que lo dirigió Aguirre en el 2010. Luego con el Piojo tampoco se ganó la confianza de ser titular, agregó otro gol, un gol más en Rusia con Osorio. Pero pues tuvimos a lo mejor a Hermosillo, que fue a un mundial del 94, no en su mejor momento, pero sí un Luis García que marcó 2, en fin, me puedo seguir, porque Hugo Sánchez tampoco fue un jugador determinante en el Mundial del 86 y era una gloria del fútbol mundial, y el que no lo entienda, caramba, porque luego lo cuestionamos y estos pleitos con, en paz descanse, Tomás Boy, que uno no puede entender. Yo lo que voy es, pues al centro delantero lo marcas más que a los demás. Y Jared Borghetti se tuvo que inventar uno de los goles más hermosos de las Copas del Mundo contra Buffon en ese mundial que relatas, y por eso me acuerdo de eso. ¿Los demás qué? Los demás en el fútbol mexicano no saben meter gol, Beto, porque a México le cuesta muchísimo trabajo anotar gol, y no nada más la selección, los equipos, o sea, tienen que llegar y llegar y llegar y llegar, y uno dice, pues esto no pasa en otros lados, ¿no? O sea, uno ve, claro, me estoy yendo a lo más alto, ¿no? Las veces que llega el Inter, las veces que marca el Inter, las veces que llega el Paris Saint-Germain, las veces que marca el Paris Saint-Germain, el Barcelona, el Real Madrid, no necesitan 9 oportunidades de gol para marcar una, porque están capacitados y mentalmente listos para marcar. ¿Es eso o qué puedes entender? Perdón por lo largo de la pregunta, pero me gustaría que me lo resumieras. ¿Qué puedes entender? ¿Qué es lo que le falta al fútbol mexicano? Que la toca como Dios, pero que después se para frente al arquero
y no es capaz de meterla. Y bueno, es la contundencia que tienen y el ser más frío y el saber definir, esa es la realidad. Pero eso viene desde fuerzas básicas que te enseñan a hacer mil cosas y lo vas aprendiendo. A ver, hablabas de muchos delanteros, todo. Yo te puedo decir, a ver, a mí los que me tocaron en selección nacional, sí, uno fue Hugo Sánchez, pero ya en su última etapa, Ujú. pero que te 93. ayudaba muchísimo, ¿no? En 93 fue un jugador importantísimo porque sabía moverse y llevarse marcas y mil cosas, entonces permitía que nosotros llegáramos de atrás. Después Luis García en 94 pasaba por su mejor momento y hacía goles y las que tenía buscaban. Desgraciadamente contra Bulgaria, si nos vamos a remontar al Mundial de 94, la expulsión de él nos afecta muchísimo porque estoy seguro que si nos lo expulsan avanzamos nosotros y a lo mejor llegamos hasta semifinales como llegó Bulgaria. Entonces, pero de ahí te vas a 98 y a ver, Cuauhtémoc Blanco, Luis Hernández eran jugadores que eran Jugadorazos. Sí, contundentes, o goleadores, sea, goleadores. la verdad, y que sí, la que tenían la intentaban. A lo mejor todo el mundo se va a acordar con Luis, si hubiera metido esa segunda que tuvo contra Alemania, pues también avanzamos, ¿no? Y no hubiera pasado lo que sucedió. O sea, el hubiera no existe, ¿no? Es lo que viene, como dice la canción. Pero a final de cuentas, sí hay buenos delanteros, yo creo, pero sí, Sí. yo te diría que a mí me preocupa más que esa contundencia que poco a poco creo que el futbolista mexicano la ha encontrado y hoy espero que la ratifique totalmente Raúl Jiménez en este mundial. Creo que lo que más nos cuesta trabajo es la táctica fija en contra, que También. ahí es donde nos equivocamos más, o sea, Es decir, ahí es donde nos cuesta los más momentos trabajo. bravos te presionan mucho Sí. como mexicano y te caes. O sea, parece que lo más fuerte, lo podemos resumir, lo que más nos surge tener es seguridad como mexicanos en el fútbol, en el periodismo, en las oficinas. Algo le pasó a Mm. esta raza que no cree en sí misma. No, 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 yo creo que poco a poco se ha ido cambiando eso, ¿no? Y sí cree y sí busca, ha faltado ese momentito que puedas dar esa vuelta, ¿no? Para mí. Y le pasó lo mismo a España, ¿no? O sea, que cuánto tiempo tardó de que tenía grandes selecciones y se quedaban en la misma y en la misma hasta que vino esa generación maravillosa con Aragonés y después con del Del Bosque y todo Bosque. lo que es, y ganaron la Eurocopa y ganaron después el Mundial 2010, pero también tenían unos jugadores excepcionales. Excepcionales. Yo creo que ellos evolucionaron y empezaron a meter. Si hoy tú te das cuenta, en casi todas partes de Europa ya usan una tecnología importantísima y de repente la salud mental. Hablando ahorita rápidamente, por ejemplo, del Paris Saint-Germain, ¿no? Todo el mundo hablamos de que es un equipazo. Yo me tocó transmitir la Champions, los partidos del París previos a que llegaran a la final y veías que es un equipo sensacional, o sea, Increíble. jugaban por nota, o sea, jugadores jóvenes, todo. Y después te das cuenta de todo el trabajo que viene atrás. O sea, todo, o sea, el Paris Saint-Germain tuvo a los mejores, a los mejores futbolistas del mundo, ¿no? Estamos hablando del que me digas, de Neymar, de Messi, Todos. Ronaldinho, Mbappé. Mbappé, todos, ¿no? Bueno, pero jugaban para ellos. Cuando el técnico se queda sin Mbappé y empieza a trabajar para hacer un verdadero equipo y te das cuenta porque, a ver, en muchos reportajes, en muchos cosas, todo lo que tuvo que hacer, y estoy hablando que son técnicas de salud mental que te tienen que tener a los jugadores al 100%, que eso aquí lo No dices existe. y se ríen. O Se sea, que ríen. dices, a ver, güey, o sea, un atleta, el que me digas, tienen todo eso, los tenistas, los golfistas, todos traen un equipo que principalmente es la mente. Tú decías, es que ¿por qué? Pues a ver, hay que trabajar esa mente, pero no, acá yo siento que no les entra y no, yo siempre fui un convencido y tuvimos la verdad que un adelantado como fue Octavio Rivas en nuestra época que nos ayudó una barbaridad a Ujú. varios jugadores que le creímos y entre ellos pues, te puedo nombrar a Luis García, Hugo Sánchez, un servidor y después podrán venir algunos más, que nos ayudó una barbaridad. Entonces yo creo que ese aspecto mental para mí también es importantísimo y se tiene que trabajar. Y si lo trabajas
y lo puedes llevar a cabo, aparte de la calidad de los jugadores, pues puedes trascender mucho más, porque el Paris Saint-Germain no se hizo nada más de la noche a la mañana. Fue un gran trabajo de Luis Enrique y que convenció a todos los jugadores también, a lo mejor porque son jóvenes, lo que tú quieras, pero los llevó a su máximo potencial. Tú veías cómo corrían, cómo, o sea, la posición de la pelota, las llegadas, Hakimi se convirtió en el mejor lateral hoy día del mundo, casi casi, o sea, pero fue todo un trabajo y que les quitó de la cabeza muchas cosas. Creo que es un punto que también se tendría que trabajar en el fútbol mexicano y darse cuenta de todas estas técnicas y todo esto que evoluciona y que lo manejan en todas partes del mundo, en el primer mundo. Aquí, desgraciadamente, no lo manejamos. De Sí, no, acuerdo, toda la de razón. Oye, acuerdo. Beto, te quiero hacer, plantear un escenario que además va a suceder. Todos hablamos y mencionabas a un líder como Guillermo Ochoa, sin duda, pero te quiero preguntar, si tú fueras el seleccionador, ¿tú llamabas a Guillermo Ochoa porque cumpla su sueño de llegar al sexto mundial? ¿O lo llamabas por su tema, por su calidad futbolística? ¿Por qué te lo digo? En el último partido del ABS ni siquiera fue titular. Y te pregunto esto porque hay Convocado. porteros de calidad. ¿Tú qué harías? ¿Estás de acuerdo con esto, Beto, en que se le dé esta posibilidad a Guillermo de cumplir el sueño del sexto mundial? ¿O llevarías a un joven preparándolo ya para el 2030? Pues mira, tengo que verlo, o sea, y creo que lo hace perfectamente el Vasco. Ahora supongo que va a ver a Memo Ochoa cómo está, porque todos sabemos que ya los últimos partidos ya ni lo llevaron a la banca a No, nada, Memo. nada. Entonces, habrá que ver cómo está y no por eso. A ver, siempre es bueno tener jugadores de experiencia que le puedan ayudar. Por ejemplo, Malagón va a ser, si todos pensamos que a lo mejor Malagón o el tal Titular. Arrangel van a ser el portero titular de la selección, ¿no? El tener a un Memo Ochoa que esté y que sepa cuál va a ser su rol. Eso es muy Ese es el importante. punto. Ese es el punto. O sea, porque si él quiere parar y quiere ser el titular, cuando sabes que ya no lo va a hacer, entonces sí estás fregado, lo tienes que hacer a un lado. Pero si el jugador de experiencia tiene y entiende que cuál va a ser su rol y que tiene que ser líder, pero ahora de otra manera, por supuesto que lo llevo, y así ha sucedido, y así sucedió, por ejemplo, en 2002, fue Jorge Campos y sabía perfectamente que iba a ser el tercer portero, que estaba por abajo del Conejo y de Osvaldo, Conejo. cuando él siempre fue el que fue el primero, ¿no? Cuando entiendes ese rol, pues bueno, o sea, creo que puede ayudar muchísimo, porque sabes los consejos que le puede dar a Malagón cuando va a ser su primer mundial, y que sabemos, o sea, a lo mejor no le va a dar consejos de cómo salir, ¿no? Porque ninguno de los dos sale, o sea, desgraciadamente, que eso es lo que tendrían que trabajar los dos, y que, por ejemplo, Memo nunca lo trabajó y que Malagón tiene que empeñarse en trabajar y saber salir, porque también le cuesta mucho trabajo. Pero los consejos que le puede dar pues un Memo Ochoa que tiene cuántos mundiales a cuestas, creo que puede ser muy importante. Y al mismo grupo, a los jóvenes que a lo mejor va a ser su primer mundial, siempre un jugador de experiencia que tiene tantos mundiales a Vivencia. cuestas, va a ser interesante tenerlo, pero sí te lo digo, tiene que entender el El rol rol. en el que va a estar en esta concentración, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Beto, relatas que en el 86 estuviste muy cerca de formar parte de la selección mexicana, eras muy joven y no se pudo. ¿Qué jovencito te gustaría que sí tuviese la oportunidad en el Mundial que viene en 2026? Digo, me acuerdo mucho de que el mundo futbolístico descubrió a un Andrés Guardado muy jovencito en una Copa del Mundo. En ¿A Alemania. quién te gustaría? Híjole, me gustaría, mira, está este muchacho, ¿no? Gilberto Mora, o sea, de Tijuana, que lo venimos viendo porque nosotros lo transmitimos y pude platicar con su padre desde que empezó y apenas lo empezaron a meter a primera división ahí Osorio. Se me hace un jugador con grandes condiciones, ¿no? Entonces, seguramente si lo está llamando el Vasco es porque ya le vieron muchas condiciones que las tiene y también Rafa Márquez. Entonces, creo que es un jugador que hay que llevarlo muy bien porque está muy joven, tiene 16 años, o sea, va a cumplir apenas 17 y llegaría al Mundial si es que lo llaman y está en la lista definitiva para jugar el Mundial, tendría 17 años, o sea, entonces, pero se me hace un jugador con grandes condiciones que si lo saben llevar, atrevido, que no le da miedo encarar, que, o sea, a la edad que tiene, los partidos entraba y era un gran revulsivo allá en Tijuana, entonces
es un jugador que se me hace muy interesante y que además, o sea, lo poco que pude platicar con su padre, o sea, gente centrada, ¿no? Que eso es bien importante para llevar a un chavo, que la familia te ayude a no desubicarte. Entonces, creo que ese chavo, si lo saben llevar y mantiene el nivel, me encantaría que pudiera estar en el Mundial acá en México. Sí, sí, afortunadamente hay varios, Amaury Morales de Cruz Azul, el que decíamos hace rato, Hugo Camberos de las Camberos. Chivas, sí, sí, hay nada más que hay que darles oportunidad, hay que creer en ellos, porque yo sé que compararlos con Pelé, que jugó un mundial a sus 16 años, pues es muy complicado, o sea, es muy bravo, ¿no? Porque es el mejor de todos los tiempos, pero solamente puedes saber si da metiéndolo a jugar y ya después él se las arreglará para ayudarte en algo. Ojalá lo hagan, porque luego a veces nos cuesta trabajo, somos no sé, como raza, como gremio futbolístico, muy duros, muy reacios a dar oportunidades reales, ¿no? Mejor se las damos al veterano que al niño, que al jovencito. Pero bueno, en fin. Oye, Beto, eh, cuéntanos, ¿qué, bueno, más que qué pasó en Pumas, ¿por qué de repente el fútbol mexicano es tan difícil para los independientes, para los que se manejan como tú, serios, sin promotores? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo? ¿Por qué seguimos tan pegados al amiguismo en nuestro país? Eso son mil cosas, o sea, cuando estás del otro lado, cuando no estás en la cancha y te das cuenta de todo lo que se maneja ya en el escritorio, la verdad que pues, es complicado, ¿no? Y tienes que entrarle a muchas cosas y si no, pues estorbas. Entonces, la realidad es que bueno, de repente hay tantas cosas, ya lo decías, de los dueños de los equipos que nada más quieren el dinero, que se equivocan y que todas las decisiones que toman es con base en sacar dinero y no en ver por el fútbol mexicano. Entonces, a veces sucede así, ¿no? Y los promotores que se meten en todos lados y que manejan muchas cosas y que están aliados con ciertos directores deportivos, o sea, es una cosa, yo no sé si pasa en todo el mundo, porque la verdad lo conozco aquí en México, en otros lados supongo que debe pasar algo similar y hay algunos otros manejos, ¿no? Pero creo que el fútbol mexicano eso le cuesta y para trabajar en fuerzas básicas creo que es vital y cada vez se le invierte menos en las fuerzas básicas. ¿Y de qué estoy hablando? No, no es que, por ejemplo, América tiene buenas fuerzas básicas, no se diga Pachuca, que es el mejor para mí, pero hay equipos como Pumas, como otros que no se le paga lo que se le tiene que pagar al formador. Y el técnico Ujú. que es formador tiene que entender que es formador. O sea, tienes que encontrar a los idóneos para que no quieran escalar y ser campeones y ir subiendo para ser el del primer equipo. No, no, o sea, tienes que saber, Pumas, ¿qué le dio Pumas en su época? El ser la mejor cantera del fútbol mexicano es que tenía formadores y que tenía no solo formadores de jugadores, sino formadores de técnicos. Entonces tenías en la hilera 6 técnicos que si se iba uno, pues seguía el otro y no tenías que estar buscando y más, por ejemplo, en Pumas, que todos quieren que sean y la identidad de Pumas y que haya jugado en Pumas y que, bueno, ok, pero tienes que trabajarlo y creo que eso se ha perdido muchísimo y que no se le da. Primero, la remuneración que se le tiene que dar a esos técnicos, ¿no? Para que no quieran estar escalando y irse a fuerza a que quiero ser el del primer equipo para ganar bien, ¿no? Número uno. Número dos, que se invierta en fuerzas básicas lo que tienes que invertir para hacer visorías y para ir a buscar jugadores y para tener a los mejores y después irlos formando. Apenas ayer sacamos una entrevista que le hice a Jorge Campos ahora que fui a Los Ángeles y él te lo decía. A ver, ¿qué nos decía el ingeniero Aguilar Álvarez a nosotros? Porque queríamos ser campeones en las fuerzas básicas. A ver, güey, no, no vas a ser campeón, te estamos formando. Ya después, cuando estés en el primer equipo, ahí sí queremos ser campeón, lo que quieras, pero te estamos formando integralmente, futbolísticamente, pero también te ayudamos con los estudios, como persona, o sea, era todo integral. Y creo que eso se ha perdido en el fútbol mexicano, se ha perdido totalmente y a veces es complicado toda esta situación. Hay muchas cosas, te digo, estamos, a ver, invadidos de representantes
Entonces, Y de es para extranjeros mí. en esas posiciones ya también. No, bueno, lo de extranjeros ya lo sabemos. O sea, los extranjeros, ¿desde cuándo dijeron que iban a ir reduciendo los extranjeros No, y no, nunca no. pasa nada, Es ¿no? negocio. Eso, pues Pero ya ni siquiera en claro. la cancha, ya también como directores deportivos, ya digo, si quieren ser dueños, bienvenidos, porque le invertirían dinero, pero pues ya están por todos lados en los medios de comunicación. Bienvenidos, a ver, tampoco que se confunda que esto es xenofobia. No, pero a ver, otra vez volvemos al amor propio del mexicano, ¿no? Que de repente no cree en el compañero Alberto García Aspe, no, mejor vamos a traer a otro, no vamos a, o sea, en fin, la verdad a mí sí, sí medio me enchila Bueno, porque el nos cerramos argumento solos que esa dio oportunidad. Alex, Beto Pirrone, el argumento que dio Decio de María cuando se abrió el tema de extranjeros todavía más, era que el espectáculo, que iba a haber más espectáculo en la Liga MX. No lo vemos, no lo Ya. vemos y están tapando la oportunidad jugadores mexicanos. Te digo uno, René, y ahorita que conteste Beto, que es lo importante, yo me acuerdo cuando hablamos de estas cosas, una reunión que estuviste tú también, René Tobar, en TV Azteca con Ricardo Ah, Salinas con Ricardo Pliego, Salinas, creo. y que de repente la selección debería de abrirse a extranjeros, y entonces yo Sí, sí, hice sí. cara, él se me queda viendo, dice, Sí, ¿por? Le dije, no, ¿cómo que la selección debería de abrirse a sí. extranjeros? ¿De qué estás hablando? O sea, ¿tú crees que el mexicano no puede? ¿De verdad tú lo crees? Porque qué preocupación, porque pues tú tienes equipos y tienes voto y tienes influencia en la selección y en la federación. Y me dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, mano? ¿Meter a chiapanecos y a tabasqueños de 1.50? Sí, Y tal se cual. empieza a No, sí, reír tal con cual. eso, o sea, y yo Tal cual. dije, pero, a ver, antes de que te conteste, que vayas a ver Chiapas y Tabasco y veas la diferencia de estaturas que hay de entrada y de raza, te diría que voltearas a ver a Messi, a Maradona y a otros, porque pues igual no sabes de fútbol, ¿no? O sea, no tienen que ser de 1.90, pero eso sí, tienen que ser fuertes, porque a veces no basta con la habilidad, ya hoy tienes que ser fuerte. Pero bueno, en fin, no me dejó terminar y al rato otra vez la broma era, ah, sí, el de los chapanecos y el de los tabasqueños. Pero es que si estos tipos que manejan los hilos del fútbol mexicano No son saben. tan achicados y no creen en el mexicano, ¿qué podemos esperar, Beto? No, totalmente, totalmente. Pero eso es lo que ha pasado y eso es lo que son los dueños de los equipos, que ellos lo ven como negocio y no quieren perder, al contrario, quieren ganar y exigen. Y otro punto para mí también en nuestra liga que ha sido importante son los torneos cortos que exigen resultados inmediatos, ¿no? Y entonces el técnico no se atreve a debutar jóvenes, porque no es debutar jóvenes, ahora con la regla otra vez tienen que meter ciertos jóvenes, pero al joven lo tienes que meter y lo tienes que acompañar y lo tienes que apoyar y no es de que un partido y lo saco y, o sea, tiene que ser todo un torneo. Entonces, por eso, para mí, cuando había torneos largos, era mucho más fácil que un joven se consolidara porque lo metías y si fallaba, se equivocaba, no importaba, vas al siguiente y vas al siguiente y ya el chavo iba encontrando su nivel y su confianza y todo lo que quieras. Hoy en los torneos cortos también por eso los técnicos, si tú le dices a un técnico, me la juego con uno de experiencia o con un jovencito, pues te va a decir que con el de experiencia, porque si sabe que si no están los resultados, al primero que corren es a él. Entonces son muchas cosas que pasan en nuestro fútbol bueno, para mí se tendrían que corregir en muchas, pero pues, los que deciden son los dueños de los equipos. Ahí sí que le hacemos. ¿Qué puede ser? Por más que tú quieras, Nada. ellos exigen y dicen así y hacen sus juntas y ahí toman sus decisiones y ahí se pelean también, porque pues ahora también ya hay un grupo de 8 contra De estos y 8. contra los otros. Entonces, Sí. a ver, todo el mundo No, sabemos lo que pasa en nuestro fútbol y así es muy complicado crecer. Por eso hablábamos de esto, ¿no? Que estamos estancados. Pues sí, sí estamos estancados y por eso cada vez salen menos jugadores importantes, aunque de repente ves y hay algunos, ¿no? Y qué bueno, porque eso es lo que nos puede salvar para poder hacer un buen mundial. Encontrar a un Marcel Ruiz, que yo la verdad, cuando me decían al principio, me demostró y me cayó la boca porque yo decía, no, no es de selección. Hoy, cuando después vi todo este torneo con Toluca y lo que creció y lo como demostró principalmente en los partidos y en la final, dije, sí, sí, sí es de selección y qué bueno y que se le tiene que dar la oportunidad y creo que tiene que empezar a jugar en selección para que le alcance todo un año para poderse consolidar y poder pelear
un puesto Ojalá, ojalá. en la selección, ¿no? Y como él, no me digas de Alexis Vega, ¿no? También, o sea, Jugadorazo, entonces, No, jugadorazazo, y ha sí, crecido no, no, un crack. muchísimo. Pero eso que decías, se puede todo. O sea, que el técnico deje de poner pretextos. No, es que me juego mi puesto, mejor meto al de experiencia. O sea, que vean lo que pasó en la Champions. Por supuesto que se puede todo, porque siempre hay momentos para darle tiempo a los chavitos. Ceni Mayulo entró en los instantes finales de la final de la Champions, perdón por la redundancia, y marcó el quinto gol contra el Inter. Y ya lo voltearon a ver todo mundo, y es un chavito de 19 años. Ya marcó en una final de Champions League, este escuincle, pero Luis Enrique lo ha venido llevando y le daba 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, poquito a poquito, y no es producto de la casualidad, ¿no? Es un chamaco que ha venido llevando bien este español, que bueno, pues hoy por hoy es uno de los mejores técnicos del mundo. Venga, le entro a todo, le entro a poner a uno, le entro a poner a otro, y no como lo hizo Jardine en este partido de consolación, que ni siquiera así pudieron contra Los Ángeles FC, que mete un escuincle a la central en los instantes finales y termina haciendo agua. ¿Por qué? Porque en la temporada, en el torneo, jamás le dio oportunidad, ¿no? no, totalmente. Y aparte hay que recordar esto de, a ver, Jardiné, los dos primeros partidos de este torneo jugaron con la sub-23 Y lo hicieron bien. y nos tocó transmitirlos. A mí me tocó transmitir el primer partido que le gana a Querétaro y la verdad que había de 3 a 5 chavos muy interesantes, pero que dijimos desde ese Y lo partido que fue cepilló. no, no sé si lo cepilló, pero no les dio la No, no lo oportunidad. O sea, subió, Chance. no no lo los, subió. a ver, porque dijeron, los vamos a subir al primer equipo y que entrenen y después se les va a ir dando oportunidad. Nunca los vimos. Que eso es increíble. Entonces, ¿cómo quieres que vayan madurando estos chavos y que vayan teniendo confianza si te la vas a jugar nada más con los extranjeros y con los jugadores de experiencia? Entonces, sí, esa es una realidad. Y por eso te lo digo, que en México cuesta trabajo darle oportunidad a los jóvenes y que no me digan, porque antes se les daba mucho más oportunidad y tenían más opciones. Hoy con tanto extranjero no hay manera, no hay manera que se le dé tanta oportunidad al joven y se pierden muchísimas oportunidades para los que puedan o que intenten debutar en primera división, ¿no? Beto, tú Venga. ya perdiste las aspiraciones de estar como dirigente porque estuviste Pumas y bueno, hoy estás como analista, comentarista en caliente. Para ti la esperanza de volver otra vez a la cancha o al ámbito futbolístico como tal, ¿se perdió o tienes todavía esa ilusión? No, 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 la verdad que no. Después de mi vivencia, la verdad que tendría que ser un proyecto espectacular y sensacional como para regresar al fútbol. La verdad no tengo la necesidad de estar metiendo en todas estas cosas. Prefiero desde la barrera, como lo estoy haciendo ahora, que estoy encantado de la vida en caliente. Y bueno, a ver, nunca puedes decir que no, o sea, esa es una realidad, pero tendría que ser algo pues un proyecto muy interesante y atractivo y donde sepas que te van a dejar hacer lo que tú quieres, o sea, no que te van a estar metiendo y que te dicen que sí y a la mera no, o sea, son muchas cosas que la verdad, aparte ya voy a cumplir 60 años, o sea, ya para mi edad ya Estamos estoy mucho chavos, mejor en los Beto. medios, o sea, Así están no, no, chavos no. todavía. Estamos chavos. Todavía nos queda algo por hacer. Ojalá que pronto te ofrezcan algo y ahí te acompañaremos con mucho gusto. Oye, pues ya de salida, Beto, yo igual Gabriel que me ayuden mis compañeros también, hacerte algunas preguntitas chismosonas. Por ejemplo, tu mejor amigo en el fútbol mexicano, ¿a quién considerarías? Como en tu etapa de jugador. Bueno, es que es complicadísimo. Mi mejor amigo, o sea, dejé, gracias a Dios, muchísimos buenos amigos en el fútbol, pero bueno, me quedaría con los de Pumas, o sea, con los que inicié, con los que pues, trabajaste desde chavo, y te estoy hablando de a lo mejor Luis García, Jorge Campos, son de los que, que, bueno, sigo juntándome y la seguimos pasando de maravilla, ¿no? Entonces, principalmente serían esos, aunque te digo, por todos los equipos donde pasé hice muy buenos amigos. Sí, ahí estuviste con Luis García en su cumpleaños recientemente.
te Oye, vimos por ahí. René. pregunta Beto, por qué yo no digo que lo odies, pero sí hay una cierta animadversión sobre Mario Carrillo que estuvo como entrenador de Pumas. ¿Qué pasó, Beto? Por qué esa No, bueno, o sea, porque uno diferencia? se decepciona de cosas cuando le diste la oportunidad y cuando se habló y se quedó en algunas cosas y que haga lo que se le antoja y cosas que la verdad, a ver, te lo digo y así se lo voy a seguir diciendo para mí, o sea, está mal de la cabeza y bueno, yo soy el que me equivoqué, yo tomé la responsabilidad y eso lo asumo y lo que tú quieras, pero... La verdad sí me dejó totalmente decepcionado cuando lo tuve de auxiliar de Manolo muchísimos años en Necaxa, en Selección Nacional, en Puebla lo tuve de técnico y hicimos un equipo sensacional que casi llegamos a la final, somos campeones. O sea, por eso fue que lo llevé, porque sabía de la capacidad que tenía. Pero la verdad, cuando ya lo tuve de cerca otra vez, fue una cosa de locos, la verdad. Y me decepcionó totalmente. Pirrone. Beto, en qué equipo te hubiese gustado jugar? Ya sea de la Liga MX o de cualquier otro país. Ese con el que te quedaste con muchas ganas de jugar. Siempre quise jugar en la Juventus. En mi época siempre quise jugar en Italia, que era el mejor fútbol del mundo en ese momento. Y hubieses caído de maravilla, Beto, No, pero, pero con tu estilo de aparte, juego. pero aparte después del Mundial de Estados Unidos tenía la oferta para irme a Italia. Desgraciadamente eran otros tiempos y ni me avisó la directiva, ni me dejaron salir, ni mil cosas. Pero tuve opción no para ir a la Juventus, pero para ir a otro equipo más abajito. Pero ¿Quién, la quién? idea ¿Quién era te ir. ofreció? No, había dos, ahí uno era el Cremonese y el otro no me acuerdo, pero eran equipos a lo mejor de media tabla, pero bueno, el chiste era ir a Italia y de ahí después Claro. buscar, obviamente, trascender para buscar mi sueño que siempre fue jugar en la Juventus, ¿no? No, 94, la Serie A, pues volaban, pues fueron finalistas de esa Copa del Mundo frente a Brasil, por cierto, y que no pudieron con México en la etapa de grupos también. Te hago una más, que si regresaras en el tiempo y estás llegando a River, ¿qué cambiarías? Porque a mí me queda claro que también como mexicano te hicieron la vida imposible. ¿Qué cambiarías? Pues mira, ¿qué cambiaría si llego a River? A lo mejor aguantaría mucho más. Arriesgué todo para ir, porque parte fue de esto que pasó, lo de Italia, después no me volvieron a decir, porque yo iba a ir a Argentina, pero a Independiente, que el técnico que me quería era el zurdo López, y tampoco me avisaron. Entonces todo esto se dio como entre enojos y todo y acabé yendo a River, pero a lo mejor me fui ganando, porque siempre hablan del sueldo, y todo me fui ganando 5 veces menos de lo que yo ganaba acá. O sea, arriesgué todo con tal de salir porque tenía 28 años y dije, si no salgo en este momento, no salgo nunca del país, ¿no? Entonces me fui, iban en la cuarta jornada y yo venía de vacaciones, o sea, todo mal, ¿no? Todo mal, pero ¿qué te digo? Hubiera aguantado más, o sea, porque a lo mejor tiré la toalla un poquito antes por mil cosas que pasaron, lo que tú quieras, pues estás ganando mucho menos allá, o sea, y me habló Necaxa y me dijo, regrésate ya, acá sí te necesitamos, o sea, a lo mejor hubiera aguantado un poquito más para buscar darle la vuelta a eso, pero bueno, fue una experiencia también muy importante en mi carrera, en mi vida personal y que me ayudó una barbaridad a madurar, ¿no? Beto, Entonces... no fue una vez, fueron dos. Quién no te avisó? O sea, ¿a quién le echamos la culpa de esto? Bueno, la cuestión es que en esa época no teníamos tantos representantes como ahora, entonces pues tenías que todo hacerlo a través del club, ¿no? Y si el club no quería que salieras, pues no, nada más no te avisaban, y punto. O sea, y que lo que las ofertas que podían llegar. Si a lo mejor yo hubiera tenido mi representante, que lo tuve después, antes, o sea, a lo mejor se hubiera dado, ¿no? Lo de Italia, que era lo que más me interesaba, ¿no? Porque después cuando me voy a Argentina también tuve la opción al mismo tiempo de ir a España, al Salamanca, que me quería el técnico,
a muerte, pero ya estaba más avanzado lo de Argentina, entonces acabé yéndome a Argentina, te digo, fueron cuestiones, pero a ver, ¿qué cambiaría? Pues no, ya eso ya fue y no cambiaría porque aparte fue una experiencia maravillosa, dejé grandes amigos también allá, porque todo lo que se habló también en su momento de que me había peleado con jugadores, al contrario, llevo una gran relación con todos los jugadores de River, quedé súper bien, y te estoy hablando desde Francescoli hasta el que me digas, Almeida, Hernán Díaz, el que me digas, o sea, Burgos, o sea, con todos hice una gran amistad y de repente todavía tengo alguna comunicación con algunos. Entonces, la verdad que para mí fue un gran aprendizaje porque de repente en la vida también tienes que caerte y fracasar y aprender de eso, ¿no? Y a mí eso me sirvió para crecer como futbolista y como persona muchísimo. Venga. Pues muchísimas gracias, querido Beto. Gracias por esta hora que te quitamos de tiempo. Suerte en lo que venga. Suerte en Caliente TV, que lo están haciendo muy bien. Me ha gustado lo que hacen ahí con varios de tus compañeros, el querido Toño García, Juan Carlos Zúñiga, en fin, etcétera. La verdad es que tienen un elenco súper interesante. Saludos a todos por allá. Muchísimas gracias, Alex, Iván, René, les mando un fuerte abrazo y encantado. Un abrazo, Beto, muchas Disfruté. gracias. Fuerte Abrazo, abrazo a los Beto. Buen tres. Cuídate provecho. mucho, Beto. Nos vemos. Bye. Provechito.